En la década de los 50, los contactados hablaban de seres venidos de planetas de nuestro sistema solar. Actualmente parece que esto no sería posible, pero ¿y si realmente no conociéramos toda la verdad? George Adamski posiblemente sea el contactado más célebre de todo el siglo XX. Era un hombre que desde muy pequeñito había tenido muchas inquietudes por observar el universo. De hecho, tenía dos pequeños telescopios a los que había acoplado dos máquinas fotográficas. Llevado por esta curiosidad, se fue a Desert Center y una noche, en noviembre del 52, pues observó cómo las estrellas del cielo quedaban totalmente tapadas por una esfera gigantesca que surgía en las alturas. A partir de ese primer encuentro, él desarrolla una misteriosa capacidad, y es la de escuchar la voz de sus contactadores. Y en una de esas comunicaciones, él siente la necesidad de dirigirse a 16 kilómetros del desierto central, donde, en compañía de unos amigos, tendrá un encuentro con un ser de unos 2 metros de altura, con melena rubia, que tiene un mensaje para él y para la humanidad. Un ser supuestamente extraterrestre al que llamó Orton, así decía llamarse, y que procedía del planeta Venus. Le dijo bueno, pues que la escalada bélica que se estaba produciendo en aquel año de 1952, con diferentes pruebas nucleares, podía afectar al futuro de la Tierra y que su misión no era ni más ni menos que dar a conocer este mensaje. Cuidado con las guerras, cuidado con las armas nucleares, porque pueden destruir no solo vuestro mundo, sino afectar al mundo del que provenimos. De modo que es un mensaje verdaderamente inquietante, pero que hay que entender dentro del contexto de Guerra Fría que se estaba viviendo en aquel entonces. A partir de ahí se produjeron muchos más contactos y, de hecho, un mes más tarde, Adamski aseguró haber montado en esa nave extraterrestre y haber viajado a la Luna, donde había una comunidad de extraterrestres, como una especie de colonización previa, que vivían en una especie de cúpulas. Y a partir de ahí, Adamski empezó a obtener una serie de fotografías en las que aparecían esos objetos volantes no identificados, que posiblemente hoy día sean las más clásicas de la ufología. Es igualmente significativo el incidente protagonizado por Daniel Fry, un ingeniero en propulsión de misiles y aeronaves que trabajaba en White Sands, en los Estados Unidos. El día 4 de julio de 1950 salía para ver los fuegos artificiales del Día de la Independencia cuando le llamó la atención una luz en el firmamento, una luz que en pocos instantes aterrizaría muy cerca de donde él se encontraba. Quedó verdaderamente fascinado. Aquel objeto no emitía ningún tipo de ruido y no habían turbinas que pudiera reconocer. Y fue ahí donde empezó a recibir una serie de mensajes telepáticos, mensajes que le decían que se metiera aún más en el desierto porque un extraterrestre que decía llamarse Alan le estaba aguardando. De hecho, en ese desierto pues encontró un objeto que había aterrizado y telepáticamente ese supuesto extraterrestre le dijo que no tocara el aparato. Cuando Daniel Fry le dijo que por qué no salía, que por qué no podía verle, pues este tal Alan le dijo que no estaba todavía acostumbrado al ambiente, a la atmósfera de la Tierra. Se abrió una compuerta y Daniel Fry entró en su interior. Lo que encontró a continuación es una estancia con 4 asientos y no había nadie en el interior, pero la voz persistía, una voz que le decía que iba a viajar fuera de la Tierra. Y desde allí empezó a distinguir tanto las luces de Cincinnati y posteriormente las de Nueva York. Sería el primer hombre que determinaría que es posible viajar a bordo de objetos volantes no identificados. Cuando Daniel Fry preguntó al supuesto extraterrestre que de dónde procedían, este le contestó que eran seres humanos que habían viajado a otro planeta. Se volvieron personajes carismáticos, hasta tal punto que consiguieron hacer proyectos e hicieron proselitismo con sus propios experimentos y digamos que formalizaron modelos, yo diría neorreligiosos, que se fueron adecuando a la decadencia simultánea de las grandes religiones que ya tenían controlado el comportamiento de las masas en Occidente. ¿Es toda una invención, un trastorno psicótico del presunto contactado, o hay algo de cierto en todos estos casos? Cuando yo hablo de la verdad, la tomo como algo real. Acepto su realidad. No lo pongo en duda, porque objetivamente para esa persona es simplemente la realidad. Después, al conectar con nuestro entendimiento de un mundo que es real,
Puedo simplemente decir, parecía real, pero entiendo que otras personas pueden tener otro punto de vista. Es importante para la persona que me necesita como psiquiatra darle a entender que yo creo su verdad y que también para mí es real. Hay casos clínicos en que el individuo objeto de ese contacto tiene una cordura absoluta y sin embargo tiene mensajes que son coherentes, incluso anticipándose al futuro. Desde ese punto de vista, el fenómeno es indudable, incuestionable y real. Muchos de ellos aseguran hacerlo vía telepática, empleando la transmisión del pensamiento. Pero otros sistemas que se han utilizado para establecer contactos previa cita con las inteligencias que tripulan los ovnis son la escritura automática y fundamentalmente la Ouija. El contactismo se sirvió de otros métodos más cercanos al espiritismo del siglo XIX, pero que ya en los años 50 del siglo XX estaban más asociados, más ligados al contacto ufológico. El espiritismo no dejaba de ser una religión y un culto, unos mensajes que transmitían las personas que habían fallecido y que se ponían en contacto con quienes estaban vivos y tenían que dar esperanza, luz a la humanidad. Exactamente lo mismo que ocurrió a partir de mediados del siglo XX con los contactados. Hacían y decían exactamente lo mismo. Lo que ocurre que los espiritistas estaban en contacto con los espíritus de las personas fallecidas y los contactados estaban en comunicación con seres que venían de las estrellas. Algunos expertos alertan que tras sus aparentes experiencias gratificantes podría ocultarse un posible riesgo mental y físico para el contactado. ¿Su primer contacto puede ser un peligro? Puede. Tengo que decir que sí. Es un riesgo que depende de la personalidad de esa persona. Si esa persona no tiene una estructura interna fuerte, bien construida, con una gran capacidad crítica, puede desestructurarse y volverse inadecuado para la sociedad actual. No creo para nada en la existencia de ningún tipo de peligro. Hay algunos suicidios muy conocidos de personas que mantuvieron ese tipo de contactos y comunicaciones a través de la Ouija y de otros mecanismos, e incluso casos de individuos que se han convertido en algo parecido a líderes sectarios. El equilibrio en esas personas estaba antes. Y lo que hace el contacto con lo que sea a través de esos mecanismos es lo que desequilibra ya totalmente la mente de esa persona. En 1974, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Lima, después de recibir unos sorprendentes mensajes, deciden trasladarse a los arenales de Chilca, en el desierto peruano. Su intención es contactar con seres extraterrestres. Carlos y Sixto Paz habían mantenido una suerte de contacto psicográfico. Es decir, la mano se les movía escribiendo garabatos y posteriormente nombres coherentes y comunicaciones coherentes que les advertían previa cita de un avistamiento ovni. El caso es que cuando llegan, efectivamente, se encuentran con ese objeto no identificado. Ellos aseguraban contactar con un extraterrestre llamado Oxal, que procedía de Ganímedes, que es el tercer satélite de Júpiter, con el que incluso llegaban a compartir viaje, porque había una serie de métodos, por ejemplo los llamados Shendras, que eran una especie de ventanas a otra dimensión, a otra realidad, que ellos utilizaban en los arenales de Chilca para acceder a ese planeta habitado que era Ganímedes. Si le damos la vuelta a la palabra Rama, ¿qué dice? Amar. La misión Rama, dentro del mundo del contactismo, el fenómeno ovni, es puro, precisamente, mensaje de amor, de compañerismo. La noticia corre como la pólvora y un periodista español, Juan José Benítez, viajará hasta el Perú para conocer la aventura de estos hermanos, y a partir de ahí surge un libro llamado SOS a la Humanidad, que se distribuirá por todo el mundo y creando grupos Rama por todo el planeta. El propio Juan José Benítez es testigo de la aparición de esas naves gigantescas, naves o lo que fueran, pero lo cierto es que algo apareció en los arenales de Chilca. Los colectivos Rama de todo el mundo se reunían a hacer meditación, a lo largo de las cuales, recitando el mantra Rama es amar, solían muchas veces obtener mensajes de tipo psicográfico. Es como si desde aquellos lejanos planetas
cogieran la mano de los contactados peruanos y les hicieran escribir esos mensajes que eran muy similares a los que cualquier otra religión puede transmitir, con la particularidad de que en esos mensajes los seres de otros mundos decían que iban a dar pruebas de su existencia y en no pocas ocasiones los citaban a tal hora, en tal sitio, y apareceremos, les decían. Los escépticos suelen decir a menudo que esos guías extraterrestres con los que dicen contactar estas personas no están más que en la imaginación de cada uno de ellos. Pero, ¿cómo explicamos entonces los avistamientos previa cita? Cuando uno es capaz de determinar el lugar y el momento exacto en el que van a aparecer de nuevo esos ovnis. Hay muchos contactados, de hecho en España tenemos algunos con nombres y apellidos que invitan a quien quiera a que acudan determinados días del mes, a que vayan con ellos, porque en los cielos se ven, y se ven cosas muy extrañas. No sé si asociadas al fenómeno extraterrestre, pero lo que sí es cierto es que son lo suficientemente extrañas como para que no tengan explicación. Esos sucesos ocurrían y en alguna ocasión se llegaron a fotografiar esos artefactos en el desierto de Chilca y en otros lugares en Perú, en donde les habían comentado y les habían dicho esos seres a través de la escritura automática que iban a aparecer. No sabemos si estaban en contacto con extraterrestres o no, pero sí sabemos que esas experiencias, por la cantidad de testimonios que hay, esos avistamientos sí eran completamente reales. Misión Rama es posiblemente el fenómeno contactil, socialmente hablando y posiblemente misteriosamente hablando, más importante del siglo XX. De nuevo, los contactados parecen remitirnos a lugares específicos que denominamos zonas calientes y que parecen coincidir con lugares sagrados del pasado, enclaves donde las civilizaciones antiguas constituyeron sus templos o construyeron iglesias, porque parecen indicar que debían de ser importantes para los dioses. Pienso que hay lugares más propicios que otros, dependiendo de los seres que mantengan contacto. Y esos lugares son muchas veces puertas de comunicación entre un plano y otro plano. Y por tanto, esos vértices de comunicación, digámoslo así, determinan una mayor o menor facilidad de contacto. Un contactado puede estar en varios lugares. Uno de estos seres puede estar en varios lugares y establecer varios contactos por estar en un estado mental propicio para tener esas comunicaciones. En la península ibérica existen ciertos lugares donde los supuestos contactos con extraterrestres son muy relevantes. La montaña de Montserrat en Barcelona es uno de ellos. Desde hace 30 años se viene repitiendo un acontecimiento singular. El protagonista de este caso es un contactado llamado Luis José Grifol. En el año 1977 era un profesor mercantil que estaba asomado a la terraza de su casa en Montgat, en Barcelona, cuando de repente sobre la vertical de su casa atravesó un objeto luminoso que se perdió en el horizonte del Mediterráneo. A partir de ese instante, un hombre que no le interesaba para nada lo referente al fenómeno ovni ni al fenómeno extraterrestre, pues decidió indagar un poquito más hasta que el 11 de marzo de 1979 fue con su esposa a Montserrat. Ese día, para él, la certeza de que estaba siendo contactado por una inteligencia de otro planeta fue absolutamente real. En los cielos de Montserrat se empezaron a ver luces que bailaban al son de prácticamente las preguntas que realizaba Grifol. Desde ese día, desde marzo de 1979, todos los 11 de cada mes, incluso hoy en día, son cientos las personas que acompañan a Grifol a Montserrat para observar los cielos y atender a lo que allí ocurre. Yo puedo decir que he estado con Grifol en Montserrat, cuando él decía en un momento determinado, en unos minutos vamos a ver unos objetos que se mueven en el cielo en esta dirección, van a seguir esta vertical. Hay que decir que minutos después eso se producía, y yo lo he visto. Que realmente esté ante un contacto extraterrestre no lo sé, pero lo que sí es cierto es que hay algo en este lugar verdaderamente extraño que de una forma u otra Grifol es capaz de controlar. El caso de la Sierra de la Garduña es interesante por lo siguiente. En los años 70 hay un señor llamado Américo Duarte
que vivía en Lisboa y tiene un episodio denominado Missing Time. Él va al volante de su coche y a cierta altura no se acuerda de nada más y se despierta en una población que no conoce, Garduña. Decide dormir en este sitio y en su coche ocurren una serie de fenómenos que él identifica como una serie de objetos. Él tiene una serie de avistamientos y lo ve como una señal. Años más tarde, en el 73, viaja con su familia de Lisboa a Garduña y dice ser abducido por primera vez. La situación que él describe es que le llevaron a una base subterránea, en el interior de la sierra, donde ve unos seres y naves aterrizando. Eso sería realmente una muestra de sus bases. Cientos de grabaciones y fotografías circulan por la red mostrando pruebas sobre la veracidad de los contactos y los mensajes de estos enigmáticos seres. Muchas parecen torpes montajes, pero hay otras que son del todo inquietantes. Hoy en día cualquiera con un teléfono móvil puede grabar, además con calidad, lo que está viendo de los cielos. Y hay que decir que sí hay grabaciones verdaderamente extrañas que de momento no tienen explicación. Hay muchas fotografías y vídeos para probar los supuestos contactos. La gran incógnita es que ese tipo de eventos y ese tipo de sucesos se produce. A finales de los años 70, un grupo de contactados que habían estado vinculados a Misión Rama y otros grupos les dicen esos contactos que se van a aparecer en las proximidades nada más y nada menos que de la Basílica del Pilar, en Zaragoza. Y ese suceso ocurre. Y horas después fotografían y filman la presencia de una serie de extraños objetos sobre la propia Basílica del Pilar. ¿Qué era? No lo sabemos. El suizo Billy Meier posiblemente haya pasado a la historia del contactismo por ser una de las personas que más volumen fotográfico, más pruebas incluso físicas procedente de estas supuestas naves extraterrestres que además vendrían de las Pléyades, del sistema de las Pléyades. De hecho, él califica a esos extraterrestres como los Pleyarén. Posiblemente las fotografías de los objetos volantes no identificados que toma en Suiza, en unos parajes bellísimos, son las mejores que jamás se han podido mostrar. Son reales. Con el paso del tiempo, la mayor parte de estudiosos y de investigadores han encontrado pequeñas pruebas e indicios para sospechar que lo que contaba este personaje era un fraude. Siguen existiendo algunas dudas y personas que defienden la autenticidad del caso de Edward Meier. Lo importante es que a nivel cultural y a nivel sociológico tuvo una influencia enorme y sus imágenes son un auténtico icono. Muchos creen que el proceder de aquellos que dicen haber contactado con entidades de otros mundos es idéntico al de los antiguos profetas y que el objetivo de sus ocultos mentores sería el moldear las creencias de las personas de su entorno. Hoy en día se considera claramente que lleva el mismo punto del misticismo de otras épocas. Es decir, las personas llegan a la conclusión de que ellos han sido elegidos. Antiguamente eran los dioses, luego posteriormente el dios católico o el dios correspondiente, pero lo que sí hoy está claro es que estas personas viven de alguna manera su propia relación con entidades supuestamente extraterrestres como una elección de ellos hacia la persona y por lo tanto van a ser alguien con una capacidad especial y son los elegidos que tienen que dar muchas veces un mensaje. Si los profetas del pasado equivalen a los modernos contactados, se diría que hay un plan sistemático para modelar las creencias de la población, para crear religiones y filosofías que adoren a esos dioses que hoy denominamos extraterrestres. Yo creo que no cabe duda ninguna de que el fenómeno extraterrestre y especialmente el fenómeno contacto está modelando absolutamente las creencias de los lugares donde supuestamente se manifiestan. Estamos hablando de una nueva religión, ¿no?, creada al albor precisamente de este tipo de avistamientos. Uno de los claros ejemplos es el de Eugenio Siracusa, ¿no? Él aseguraba que estos extraterrestres, Astar Serán e Itacar, pues eran una especie de figuras milenarias que habitaban en otro planeta y que de hecho habían acompañado, por ejemplo, a Jesucristo el día de la crucifixión. Es decir, estamos hablando de que se modelan las creencias y no solo eso, se mezclan y se adaptan a las religiones ya existentes.
En mi opinión, el fenómeno ovni no se basa en un sistema de creencias, ya que existen numerosas pruebas a lo largo de la historia que demuestran un contacto extraterrestre o interdimensional. Seres muy evolucionados, muy inteligentes, que saben lo que están haciendo, es decir, que tendrían cierta experiencia a la hora de contactar ya con razas, con el desarrollo evolutivo que tenemos los seres humanos, y que estarían controlando un proceso con unas pautas, con unos tiempos perfectamente definidos. Bueno, existen cientos, incluso miles y miles de casos de contactos extraterrestres en la historia. Ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, una especie de grabado de la ciudad de Nuremberg del año 1561, en donde se expone un gran mosaico de objetos voladores no identificados sobre el cielo de la capital alemana. Más interesante, por ejemplo, es el hecho de poder ver cómo también hay pinturas rupestres, por ejemplo, en los Wandjina de las cuevas de Kimberley, o incluso las cuevas famosas de Tassili, en donde aparecen perfectamente definidos seres muy similares, además, a los que aparecen protagonizando las abducciones en el siglo XX y también aquí a principios del siglo XXI. Esta característica de los contactos puede en efecto tener que ver con las religiones, pero también puede ser vista como una nueva religión desde varias perspectivas. O sea, podría haber habido contactos en el pasado que llevasen a personas a interpretar a esas entidades como maestros y por tanto recibieron sus enseñanzas o percibieron que fueron creados por ellos. Y esto originó las distintas religiones. Todo esto tiene una base común, es verdad. Hay un Dios creador. Nosotros fuimos creados por alguien. Y también es verdad que pueda ser la parte filosófica de una nueva religión y aportar una nueva sabiduría y una nueva conciencia. Diferentes objetos voladores no identificados, muy similares a los que se ven a día de hoy en los cielos de las ciudades de nuestro planeta, pues ya aparecen en el siglo XVI. Pero si nos remontamos, por ejemplo, a la antigua Sumeria, vemos continuamente dioses que están bajando, que están interaccionando con los seres humanos, y son dioses que tienen una tecnología, que pueden hacer grandes hazañas en el campo científico. No estamos hablando de algo relacionado con la espiritualidad, para nada. Esos seres son físicos y las hazañas que están mostrando toda la mitología de los sumerios son reales. Una de las constantes del mensaje de los contactados es su trasfondo mesiánico. Parece que su mensaje nada tiene que ver con fórmulas matemáticas ni con sistemas de propulsión, sino que parecen restringirse a un aspecto mucho más mundano, mucho más cercano al ser humano, el trasfondo espiritual. Realmente en nuestra cultura y en todas las culturas previas a nosotros, esas personas elegidas organizan dentro de su propio inconsciente su mensaje divino o extraterrestre en este caso, en el cual la espiritualidad es lo único importante. Un mensaje técnico tiene un inconveniente, hay que demostrarlo, cosa que en un mensaje místico nunca existe. Por lo tanto, es más fácil para ellos dar ese mensaje y que los demás lo acepten. Un contactado es una persona que va a sufrir un fenómeno psicológico muy importante en su vida y por lo tanto va a tener una respuesta como cualquier problema psicológico que pueda afectar su manera o su visión de la vida como la tenga en ese momento. Así tenemos que él va a pasar como cinco etapas establecidas, que serían lo primero una negación de ese fenómeno porque él no entiende por qué le ha pasado a él. Posteriormente esa negación le llevará a una respuesta de ira, de respuesta de, bueno, si ellos no me entienden no es mi problema, yo he tenido esa vivencia. Ello le va a llevar a un cuadro depresivo, generalmente por rechazo social, que él va a hacer que de alguna manera se aísle, no quiera comunicarse con el exterior. Y por último tendrá una aceptación de, bueno, es lo que me ha pasado a mí. Ese es el momento en el cual el contactado sale a la luz. Y entonces se empieza a encontrar gente que de alguna manera apoya y entiende lo que él cuenta.
Todo este proceso hace que, de alguna manera, él poco a poco, cada vez más, se convenza de que su propia experiencia es auténtica. Contactar con un cuerpo extraño en nuestra sociedad sugiere estar contagiado por una especie de enfermedad, una epidemia que súbitamente le afecta. Por tanto, desde este punto de vista, es un problema de patología social. Es algo que no encaja en el perfil de la normalidad. Está fuera de la norma. Está en contra, digamos, de lo dispuesto por los valores establecidos por nosotros. Y por tanto, es algo que yo entiendo y comprendo haciendo un esfuerzo en ese sentido. El gran problema, el drama íntimo, es concretamente la experiencia entre el que contacta y el contactado. Parece ser que cuando se establece un supuesto contacto, la comunicación se lleva a cabo a través de la mente, pero a veces ocurren hechos insólitos. Concretamente en 1962, cuando un singular personaje llamado Fernando Sesma recibe una llamada de un supuesto extraterrestre. La llamada que recibe Fernando Sesma en un céntrico café madrileño origina el misterioso caso de Humo. Este controvertido asunto afectó a cientos de personas que estaban convencidas de mantener correspondencia con una inteligencia extraterrestre. En el caso Humo, digamos que habría que focalizarlo en torno a la figura de un personaje muy conocido en aquella época, hablamos de los años 50 del pasado siglo, llamado Fernando Sesma Manzano, que es el que empieza a aglutinar toda la información procedente de este planeta que supuestamente se ubica en la estrella 424 a 14,5 años luz de la Tierra. Él capitanea a partir de sus primeras experiencias una serie de reuniones en el Café León, en el centro de Madrid, y él consiguió que algunas de esas históricas y míticas tertulias literarias se convirtieron también en tertulias sobre extraterrestres y sobre ovnis. Principalmente lo que recibe son informes de un alto contenido matemático, astronómico, físico. Una serie de supuestos mensajes que a través de cartas con una capacitación y preparación técnica y filosófica extraordinaria que se transmiten y que reciben un núcleo muy importante de personas de Madrid y de otras partes de España, aunque luego el fenómeno se extendió a otras partes del mundo. Y luego había básicamente muchas llamadas telefónicas con una voz distorsionada de los sumitas que han quedado grabadas. Preguntan. Son hermanos. ¿A sus hermanos? Sí. ¿Reunidos? Tenían una preparación, una calidad documental, informativa, filosófica, religiosa tan importante y un fondo tan sólido que es lo que llevó y catapultó al fenómeno Humo a que fuera conocido en todo el planeta. A partir de ahí se produce un contacto previa cita, se fotografían una serie de naves en San José de Valderas, encima de los castillos de los marqueses de Valderas, que posteriormente se han demostrado, o hay quien defiende, que realmente nos encontramos ante un montaje. Pero verdaderamente el caso Humo posiblemente sea el suceso ovni más internacional de la historia de España y posiblemente de la historia, ufológicamente hablando, del planeta Tierra. No se sabía quién estaba detrás, pero logró hacer creer en la autenticidad de esos mensajes a decenas y a cientos de personas que recibían esas cartas. El controvertido Afer Humo fue originado un siniestro personaje, José Luis Jordán Peña, un parapsicólogo madrileño, y él decía que era para elaborar un estudio psicológico sobre este tipo de creencias, que es lo que generaba en las personas. Hace un año podía entrevistar a Jordán Peña. En su domicilio aseguraba que él tuvo relación con 3 servicios secretos, pero que nunca diría cuáles son porque peligraba su vida: la CIA, KGB y Mossad. Yo estoy convencido que la trama Humo que organizó Jordán Peña tenía una ayuda oficial, porque es imposible que nadie tuviera el operativo para mandar tantos comunicados por carta desde tantos países. Parece que detrás de ese controvertido asunto estarían los servicios secretos rusos, que estarían ejerciendo una especie de experimento de control mental sobre una parte de la población española, concretamente sobre los creyentes de ovnis.
Esto es lo que se ha dicho para explicar el asunto humo, aunque no todo el mundo está de acuerdo, puesto que son miles, millones las personas que siguen este caso en todo el planeta, y además hay múltiples avistamientos que se han producido en otras partes del planeta donde esa supuesta nave extraterrestre posee el símbolo que sería una especie de H con una cruz en medio. Año 1977, sur de Inglaterra. Es la hora del telediario y, como todas las noches, muchos de sus ciudadanos están atentos a sus televisores. De repente hay una interferencia en la imagen que se deja de ver. Y aparece una voz en un tono como metálico. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Council, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now. Levanta muchas dudas de cómo ha sido posible que alguien lo hiciera. De si fue un fraude, pero ¿cómo alguien pudo conseguir esto en 1977? Nunca se ha sabido y se produjo en 5 emisoras diferentes. Los espectadores no conseguían ver la imagen porque estaba distorsionada. Solo veían rayas y ruidos en la pantalla y solo podían oír esa voz metálica transmitiendo el mensaje durante más o menos 10 minutos. Nunca se ha conseguido saber el origen de ese mensaje, pero es interesante porque una vez más usaron un medio de comunicación terrestre para anunciarse o contactar. El 17 de agosto de 1985, millones de personas pudieron observar las evoluciones de un ovni sobre los cielos de Santiago de Chile. La televisión nacional retransmitió en directo la presencia de ese objeto. Los astrónomos del cerro chileno tuvieron oportunidad incluso de acercar sus aparatos de observación para precisar que se trataba de un platillo volante con una especie de antena que zigzagueaba en su parte trasera. Para la mayoría se trató de un artefacto de procedencia desconocida, pero un grupo de radioaficionados estaba convencido de que aquel avistamiento era la confirmación a una serie de contactos que venían produciéndose desde tiempo atrás y que tenían que ver con una comunidad extraterrestre que ya habría llegado a nuestro planeta y habría habitado en la isla Friendship, situada al sur del archipiélago de Chonos, en Chile. Capturaban, tipo abducción, a personas que se llevaban a la isla para trabajar con ellos y sobre todo para curarles de determinadas enfermedades. Como los antiguos apóstoles estarían buscando a personajes que le harían de emisarios de su mensaje y definitivamente perderíamos su contacto unos años más tarde. Desde entonces no se ha vuelto a tener ninguna transmisión por radio. Los gobiernos tienen un contacto con supuestas inteligencias extraterrestres. ¿Y por qué no? La realidad siempre supera la ficción. Yo te puedo contestar lo que me contestaba el teniente Felipe Carrasco en la base aérea de Morón de la Frontera. Él, el 25 de diciembre de 1980, junto a 15 soldados más, ven sobrevolar un objeto con forma de Zeppelin por la base aérea de Morón. La pregunta no es si ya tienen un contacto, la pregunta es qué pueden decir los gobiernos cuando hay artefactos que rompen cualquier tipo de ley aeronáutica, que tienen la capacidad de manejar el tiempo, el espacio. ¿Qué dices que son? ¿Cómo justificas? Há caso de Dr. Frank Stranger. Tenemos el caso del Dr. Frank Stranger. Él habla del episodio Stranger en el Pentágono, donde habría un infiltrado con conocimientos. Quizá no fuese realmente un infiltrado, pero sería una entidad extraña que estaría en el Pentágono. Esto estaría relacionado con lo dicho por Bob Dean, que habla de 4 especies, en las que 2 de ellas serían semejantes a nosotros y que serían fácilmente distinguibles por la calle, lo que plantearía cuestiones de seguridad. Incluso en las dependencias militares tendrían miedo de que hubiese infiltraciones, porque podría haber incluso especies dentro de la Casa Blanca sin saberlo. Pero este habla específicamente de un venusiano que digamos sería ya como una especie de intermediario del gobierno americano. Hay 2 vertientes de la teoría de la conspiración que afectan al mundo de los contactados. De un lado, en la génesis de todo esto, en el caso Adamski,
el FBI habría utilizado a este contactado para sonsacar secretos de Estado durante una gira que George Adamski hace por Europa. Pero hay otra no menos inquietante, y es el hecho de que el complot venga de manos extraterrestres. Hay quien sostiene que presidentes como Truman o Eisenhower han mantenido ya un contacto abierto con estas inteligencias a raíz del incidente Roswell en 1947 y que incluso habrían pactado el intercambio de tecnología alienígena por una serie de abducciones humanas. En el año 1994, bajo el proyecto Delfos, un grupo de expertos se reunieron para tratar, entre otros asuntos, el mundo de los contactados. Llegaron a la conclusión que todos estos tipos de contactos, incluidas las apariciones marianas, se deberían a una inteligencia no humana que estaría manipulando nuestras mentes. Para comprobarlo, pusimos en marcha una serie de procedimientos, experimentaciones Ouija, de psicografías, de experimentos de tipo telepático, que tuvieron un resultado verdaderamente estremecedor, porque recién empezábamos las experiencias, varios de los miembros resultaron muertos por causas, digamos, naturales, pero sin conocimiento previo, con lo cual a todos nos sobrecogió y el proyecto quedó absolutamente abandonado. La propia ciencia ya está diciendo que, cuidado señores, vamos a intentar crear unos protocolos de actuación ante la posibilidad de un contacto, porque ellos, siguiendo las tesis darwinistas, si la evolución en este sentido es la misma que ha llevado el ser humano en sus sucesivas colonizaciones, desde luego, ante una civilización inferior que puede ser la nuestra, lo que puede hacer una civilización superior, como puede ser un extraterrestre, posiblemente no sea bueno para la humanidad. Y es que una de las conclusiones a las que llegamos los firmantes del manifiesto de Delfos es que podía resultar sumamente peligroso jugar con todas las cosas del oculto, porque la energía que puede devenir de cualquier contacto de esta naturaleza tiene un claro efecto subyugador sobre la psicología humana y, por otro lado, puede llegar a fascinarnos tanto y puede destruir nuestra propia personalidad. Desde los años 70, los responsables del SETI, un proyecto de la NASA para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, escudriña el universo con sus radiotelescopios. La información oficial es que hasta ahora no se ha detectado ninguna comunicación inteligente. Evidentemente, si los investigadores del SETI hubiesen recibido algún tipo de señal por parte de un pueblo inteligente que estuviese intentando contactar con la Tierra, lo normal sería pasar numerosos filtros de seguridad. Yo pienso que no se llegaría a desclasificar ningún tipo de información relacionada con una comunicación así, ya que cambiaría totalmente tanto el paradigma científico como la economía y la sociedad de los seres humanos. Estaríamos hablando de un caos tanto económico como moral y religioso. Hace muy poquito tiempo, Szostak es uno de los astrónomos ligados al proyecto SETI, pues hablando precisamente de la posibilidad del contacto, aseguró que en cuestión de 25 años ese contacto será real, absolutamente real, porque si hasta ahora se han mapeado unos cuantos miles de sistemas estelares, para dentro de 25 años, de un cuarto de siglo, estaremos hablando de más de 1 millón. Espacio suficiente para que ese contacto sea ya real al 100%. Puede parecer una contradicción. Estamos gastando grandes presupuestos en tecnología, en antenas, en técnicos e ingenieros para captar señales del cosmos y resulta que los contactados llevan años, si no siglos o milenios, diciendo que contactan con entidades no humanas e invisibles. Claro, la pregunta es, ¿esas entidades están dentro de nuestro universo visible? ¿Vienen de otra dimensión? ¿Vienen de otro lugar que no es el universo? Bueno, ese es el misterio que habrá que resolver y que sin duda abre un montón de preguntas todavía por responder. Es cierto que existen personas que exponen que han sido contactadas a través de la telepatía por parte de seres o entidades extraterrestres en procesos de abducción. Entonces, claro, existe una contradicción porque se podría llegar a comunicar mediante la telepatía, pero nosotros estamos utilizando antenas y radiotelescopios, ¿no? Entonces, creo que a nivel local, es decir, lo que sería de entidad a entidad, sí que podría llegar a funcionar la telepatía, tal y como se ha demostrado en muchos casos de abducción considerados reales. Pero claro, a nivel global, para una comunicación con toda una especie, sí que se tendrían que realizar mensajes de radio que fuesen pues retransmitidos a través de radiotelescopios, ¿no?
Miles de personas aseguran haber contactado con alguna entidad desconocida. Muchas de ellas afirman que se trata de seres que no pertenecen a nuestro mundo. Esta avalancha de testimonios animaría a pensar que podrían haber existido contactos con seres extraterrestres. Con los datos que disponemos hoy en día, sí podemos afirmar que determinados contactados han tenido contacto con algo extraño, con unas inteligencias del tipo que sean, que parecen manejarse a su antojo y que en ocasiones corresponden a las peticiones que hacen estos contactados. Las personas que lo afirmaban no estaban mintiendo y sí podían mostrar, en algunos casos, pruebas de que lo que decían por lo menos era cierto. ¿Estaban detrás o no seres de otros mundos? No lo sabemos, pero no mentían. Podemos sentir la tentación de pensar que si yo fuera un extraterrestre, buscaría un interlocutor importante, como puede ser un político, un científico eminente, para intercambiar información. Pero, sin embargo, los protagonistas de los incidentes de contacto son más bien personas sencillas, personas normales. Para nosotros, con nuestras consideraciones, son personas simples, sin gran cultura, pero deben tener algo, alguna característica que se nos escapa, puesto que son consideradas muy importantes por estas entidades que los escogen. Por eso son elegidas, por algunas características que nosotros no sabemos apreciar y que no coinciden con el criterio que nosotros aplicamos en nuestra sociedad actual. Tal vez la respuesta resida en la evolución del propio contactado, porque se vuelven en personas notables después de esos acontecimientos, personas que en su entorno son capaces de influir de una forma importante. A lo mejor el plan es crear esa quinta columna, crear un ejército de personas con una conciencia distinta que prepare la llegada de los dioses de la antigüedad.